Si hay algo que probablemente no sabías y que podría estar afectando a tu salud y a la de los tuyos sin que te des cuenta, es lo que vas a descubrir en este video. No es un secreto, pero casi nadie habla de ello con la seriedad que merece. Se trata de un alimento que está en casi todas las despensas, que forma parte de platos que amamos y que, sin embargo, puede convertirse en un riesgo silencioso si no eliges bien. Hoy te voy a contar por qué ese paquete de arroz que tienes en la alacena podría no ser tan inocente como parece, especialmente si hay niños en casa. Y no, no es una exageración, ni un titular sensacionalista. Es algo que la ciencia lleva años advirtiendo y que un estudio reciente de la OCU ha puesto sobre la mesa con datos que te van a sorprender. Este vídeo no es para asustarte, sino para que tomes decisiones informadas la próxima vez que vayas al supermercado. Porque sí, hay arroces que es mejor evitar, pero también hay alternativas que te permitirán seguir disfrutando de tus platos favoritos sin preocupaciones. Y lo más importante, te voy a explicar por qué ocurre esto, cómo afecta realmente a tu cuerpo y qué puedes hacer al respecto desde hoy mismo. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves ese simple grano blanco que parece inofensivo. Empecemos por algo que te va a llamar la atención. El arroz, ese alimento básico en la dieta de medio mundo, tiene un pequeño pero peligroso secreto. No es culpa del arroz en sí, sino de cómo se cultiva. Durante meses, los campos de arroz permanecen inundados, y en esa agua, de forma natural, hay trazas de arsénico. Sí, has oído bien, arsénico, una de las sustancias más tóxicas que existen según la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí viene lo preocupante. Al estar sumergido tanto tiempo, el arroz absorbe ese arsénico como una esponja, acumulándolo en sus granos. Y aunque las cantidades puedan parecer mínimas, el problema no es una sola comida, sino el efecto acumulativo de consumirlo día tras día, año tras año. Ahora bien, no todos los arroces son iguales, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque mientras algunos tipos pueden contener niveles preocupantes de esta sustancia, otros son mucho más seguros. Pero antes de que te preguntes cuál es el que tienes en tu cocina, déjame contarte algo que quizá no sepas. El arsénico no solo está en el arroz que cocinas, también aparece en productos derivados que consumimos sin pensarlo dos veces. Desde esas tortitas crujientes que te comes como snack, hasta las leches vegetales que muchos eligen como alternativa saludable. Y lo peor es que, en algunos casos, los niveles son tan altos que podrían superar los límites considerados seguros, sobre todo para los más pequeños. Seguramente ahora mismo estés pensando, pero si el arroz es un alimento sano, lleno de energía y nutrientes. Y tienes razón, lo es, pero como casi todo en la vida, el problema no es el alimento en sí, sino la cantidad y la frecuencia con la que lo consumimos. La OCU analizó hasta 136 tipos de arroz diferentes en España, y los resultados son claros. Hay una diferencia abismal entre unos y otros. Por ejemplo, el arroz integral, ese que muchos eligen por ser más natural y nutritivo, es precisamente el que más arsénico acumula, hasta 131 microgramos por kilo, una cifra que debería hacerte reflexionar si es el que sueles comprar. Pero no te preocupes, no todo está perdido, porque si el arroz integral está en el extremo peligroso, hay otro tipo que destaca por su bajo contenido en arsénico: el arroz vaporizado. Con solo 38 microgramos por kilo es una opción mucho más segura, especialmente para los niños, cuyo límite diario de arsénico es 3 veces menor que el de los adultos. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Sabías que algo tan sencillo como remojar el arroz antes de cocinarlo puede reducir significativamente la cantidad de arsénico que acabas ingiriendo? Es un pequeño gesto que marca una gran diferencia, y te explicaré exactamente cómo hacerlo para que no pierdas ni un grano de sus beneficios. Ahora piensa en esto. Si el arroz integral es el que más arsénico contiene,
¿qué pasa con esos productos que lo llevan como ingrediente principal? Las tortitas de arroz, por ejemplo, pueden llegar a los 109 microgramos por kilo. No es que vayas a comerte un kilo de tortitas de una sentada, pero si las consumes con frecuencia, ese arsénico se va sumando en tu organismo. Y lo mismo ocurre con las papillas de cereales para bebés, que pueden alcanzar los 39 microgramos por kilo. Son cifras que, aunque parezcan bajas, se convierten en un riesgo cuando forman parte de la dieta diaria. Pero hay más, porque el arroz no solo está en los platos que preparas en casa. También está presente en alimentos procesados que quizá ni siquiera asocias con él. Las leches de arroz, por ejemplo, tienen niveles muy bajos de arsénico, pero no por ser más seguras, sino porque están diluidas en agua. Sin embargo, los fideos de arroz o los cereales de desayuno ya son otra historia. Y aquí es donde muchos cometemos un error sin darnos cuenta. Creemos que al ser derivados son menos peligrosos, pero la realidad es que en algunos casos su concentración de arsénico es incluso mayor que en el arroz blanco tradicional. Y esto nos lleva a un punto crucial. La clave no es eliminar el arroz de tu dieta, sino aprender a elegirlo y a prepararlo de forma inteligente. Porque el arroz blanco de grano largo, el basmati o incluso esos arroces precocinados que tanto nos sacan de un apuro, tienen niveles mucho más bajos que el integral. Eso sí, siempre y cuando no los consumas a diario. La diversificación es la mejor estrategia, especialmente cuando hay niños de por medio. Su cuerpo es más sensible y lo que para un adulto puede ser una cantidad inofensiva, para ellos puede suponer un riesgo a largo plazo. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿y qué pasa con las técnicas para reducir el arsénico? Pues aquí va un dato que te va a sorprender. Algo tan simple como cocinar el arroz con mucha agua y desechar el sobrante puede eliminar hasta un 50% del arsénico presente. Es un método respaldado por estudios y que, sin embargo, casi nadie pone en práctica. Pero no te preocupes, porque te lo explicaré paso a paso para que lo apliques desde hoy mismo. Antes de que sigas viendo este vídeo, hazme un favor. Piensa en cuántas veces a la semana comes arroz o productos derivados. Si la respuesta es más de 3, este vídeo es especialmente para ti. Porque el arsénico no es algo que debas tomar a la ligera. Está relacionado con problemas de salud graves, y aunque no es algo que vayas a notar de un día para otro, el daño se va acumulando con el tiempo. Pero no quiero que te quedes con el miedo, sino con la información necesaria para actuar. Así que aquí va el resumen que necesitas. Elige arroz vaporizado siempre que puedas. Limita el consumo de arroz integral y productos derivados con alto contenido en arsénico. Y aprende a prepararlo de forma que minimices los riesgos. Son cambios pequeños, pero que pueden marcar una gran diferencia en tu salud y en la de tu familia. Y si este vídeo te ha abierto los ojos, hazme un favor. Suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un comentario contándome qué tipo de arroz sueles comprar. Así podré seguir trayéndote información que de verdad te ayude a vivir mejor. Y recuerda, no se trata de demonizar un alimento, sino de consumirlo con conocimiento. Porque al final, lo que importa no es solo lo que comes, sino cómo lo comes. Así que la próxima vez que vayas al supermercado, ya sabes qué buscar y qué evitar. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo con alguien a quien también le pueda interesar. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos hablando de cómo cuidar de ti y de los tuyos sin complicaciones. Hasta pronto.